Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr. Hola, buenos días. Hoy es jueves 30 de enero de 2025 y este es el reporte de hoy. Chávez. Las elecciones tienen consecuencias. Delfino.cr. Nueva República. Ayer el espíritu de Fabricio Alvarado Muñoz se apoderó del presidente Rodrigo Chávez Robles, quien dedicó toda la conferencia de prensa semanal a hablar de moral, buenas costumbres, valores y, por supuesto, Dios. El presidente aludió ayer al Santísimo más veces que el diputado Leslie Bojorges León, viendo sus comprometedoras conversaciones privadas siendo recreadas por Central de Noticias. Tan en serio iba la cosa que hasta le pusieron nombre especial a la conferencia: Protegiendo nuestros valores costarricenses. Los titulares, que no los estoy inventando, fueron: Sacamos la perversión de las aulas. No más cultura del pobrecito. Defendemos la propiedad privada. Penas más fuertes para el aborto. Y no se asuste con la Agenda 2030. Primero lo primero. Robarle el mandado a Nueva República es claramente un cálculo político meditado. Chávez sabe que la mayoría de la población es A, conservadora y B, creyente, así que se terminó de alejar de algunas posiciones progresistas que en algún momento tuvo, quería legalizar la marihuana y más bien le entró con todo a la cansina batalla cultural que tanta bulla ha generado en Occidente desde hace un par de lustros. Nada nuevo bajo el sol, todo fríamente calculado de acuerdo al efectivo manual que tanto rédito ha sumado en otras latitudes. Palabra que Fabricio de fijo estaba echando espuma por los dientes ayer. Básicamente le robó toda su agenda electoral en una sola conferencia de prensa. ¿Con qué va a alimentar su campaña ahora? Pobre hombre, que alguien piense en Fabricio. En fin, ¿qué anunció el Ejecutivo ayer? La primera noticia ya la había quemado La Nación con el consecuente burumbum posterior. La ministra de Educación Pública, Ana Catarina Müller Marín, decidió eliminar el programa de afectividad y sexualidad y reemplazarlo por el Programa de Estudio de Educación para la Paz y la Convivencia. Debo reconocer que no conozco ni el programa anterior ni el nuevo. Estoy al tanto, por supuesto, de las posiciones enfrentadas que ya se desataron, pero sería irresponsable de mi parte opinar de un tema que del todo no manejo. Eso sí, me llamó la atención que Müller aseguró que el programa anterior solo se impartía a 3 de cada 10 estudiantes. Si ese dato es cierto, claramente algo estaba fallando. Como sea, espero leer un buen análisis informado de alguna persona experta en la materia pronto y prometo compartirlo con ustedes. La segunda noticia es que también eliminamos la celebración de actividades que diferencian a las personas por su orientación sexual. Lo que vamos a celebrar es un día contra todo tipo de discriminación. Aunado a lo dicho por la ministra, Chávez dejó claro después que no piensa izar la bandera LGTB en Zapote y, bueno, ya vemos por dónde andan los tiros. El gobierno se alinea con el discurso que considera mayoritario y asimismo lo reconoce. Las elecciones tienen consecuencias, dijo Chávez ayer. Claro, también dijo que yo quisiera nada más decirle a estos grupos a los que quizás los quieran convencer o vender la idea de que los estamos pretendiendo invisibilizar, que eso no es cierto y que justamente si escuchan bien lo que se acaba de decir, lo que estamos es dándoles su lugar, el lugar que le corresponde como miembro de la sociedad, sin discriminación, sin tratos diferentes. Pero después, nosotros no alcahueteamos pobrecitos victimizados, protegemos a cada ser humano por lo que es. En fin, lo de ayer fue un festival de melcochas. La tercera noticia sí me gustó. Anunciaron una modificación radical del programa de estudios de educación religiosa, justamente para lograr una cultura de paz y la formación de valores compartidos por todas las religiones y creencias. Para ello consultaron a representantes de diversas religiones, lo que me parece un paso en la dirección correcta. Este nuevo programa aprobado por el Consejo Superior de Educación no impone religiones. De ahí, bien por eso. En mis tiempos la única opción era evangelización católica pura y dura. Así que llevé mi cartita para no recibir la clase en 7º año y dediqué esos 50 minutos semanales a la meditación tántrica a punta de enchiladas en la soda. Cuarta noticia. Tomamos la decisión de derogar una figura que se había creado, que no está en ninguna ley, por cierto, que es la del comisionado LGBTI. De ahí, de nuevo, alineado con la segunda noticia y nada particularmente sorpresivo.
Recordemos que el año pasado Chávez destituyó a la entonces ministra de Cultura y Juventud, Nayuribe Guadamuz Rosales, y al comisionado de Inclusión Social, Ricardo Sosa Ortiz, pues ambos funcionarios tramitaron una declaratoria de interés cultural para una marcha del orgullo LGTBI sin la autorización del presidente o de su despacho. Chávez y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado, explicaron que el Consejo Presidencial Social atenderá a todos los grupos vulnerables de nuestro país, personas indígenas, personas con discapacidad, personas LGBTI, afrodescendientes. Indicaron que consideran que ese es el camino oportuno y no figuras específicas que lo que generan es crear odiosas desigualdades entre grupos de la población. La quinta noticia, en principio, es la más pesada. Chávez trató de navegar sin empaparse las aguas del aborto, manteniendo siempre una posición conservadora pero calculada. Ayer, en cambio, apretó las manijas y le entró con todo, anunciando un nuevo proyecto de ley que enviará a la Asamblea Legislativa titulado Ley para el endurecimiento de las penas por aborto en defensa del derecho a la vida de los niños no nacidos. Fernández dijo que no puede ser que a las personas que los están asesinando tengan penas tan ridículas como de 6 meses de prisión, porque eso es lo que tenemos actualmente en el Código Penal. Así, con la reforma se introducen varios cambios. Ilustro con uno. Actualmente el Código Penal sanciona a la mujer que consienta su aborto o cause el suyo propio con una pena de 6 meses a 2 años, si el feto no alcanza aún los 6 meses de vida intrauterina. Con la reforma, la pena sería de 4 a 6 años de prisión para la mujer que cause o permita su propio aborto en cualquier etapa de la gestación. Acto seguido, Chávez ofreció una especie de explicación que, francamente, dudo que él mismo haya entendido. Yo tengo personas muy cercanas a mí que piensan que el aborto libre debería ser un derecho de la mujer. Son mujeres. Una de ellas me dijo, pero es mi cuerpo. Y yo le dije, es mi avión. Si yo tengo un avión o un carro, la invito a que se suba y cuando el avión está volando yo digo de ahí, este es mi avión. Pum, lo empujo y aterrizo. Eso no es un asesinato, es su avión, es su cuerpo. Pero la persona que está ahí dentro es un ser humano aparte del suyo. Difícilmente podremos encontrarle una declaración más desafortunada en todo su gobierno. Luego la continuó enredando todavía más y dijo que era un tema fascinante desde un punto de vista intelectual, y cuando ya el barro se le pegaba a las rodillas, zafó diciendo: pero compatriotas, nosotros, ustedes, la enorme mayoría, vean qué lindo de nuevo el mensaje, la enorme mayoría estamos unidos, estamos súper unidos, por primera vez, tal vez ciertamente antes de que empezaran los tiros de 1948. Sí. Arrancamos con el aborto, pasamos a una arenga y terminamos con la guerra civil de 1948. Clarito en el sancocho que armó el propio presidente dijo: a mí estas cosas me apasionan tanto que se me está yendo la mano al hablar. Muchas gracias, señoras, y les pido disculpas por eso, por ponerme a hacer cavilaciones aquí en público. En fin. Después de semejante resumen, no voy a citar todas las referencias a figuras del Poder Judicial, Poder Legislativo y otros partidos políticos que compartió el presidente a lo largo del extenso programa de ayer, porque ya cada uno de ustedes puede imaginar por dónde anduvieron, alineadas con el discurso de campaña de polarización sostenida que ha caracterizado al mandatario desde siempre. El exministro de Educación Leonardo Garnier Rímolo y el fiscal general Carlos Díaz Sánchez fueron los más aludidos, con más de 5 ataques virulentos en cada caso. Fue una conferencia pesada, muy pesada. Tal vez por ese motivo Chávez prefirió no mezclar temas y decidió no aludir a las inminentes salidas de su gabinete, por mucho que le preguntaron. Se hizo el loco, evadió contestar y horas después envió un comunicado anunciando que hoy jueves compartirá un importante anuncio sobre cambios en el gabinete. Se sabe, el plazo para renunciar si aspiran a ser presidentes o vicepresidentes se vence en cuestión de horas, así que la campañita de expectativa en torno a la figura elegida para liderar el boleto chavista en febrero del 2026 ya no puede extenderse más. Eso sí, todavía pueden meterle suspenso al asunto con varias salidas al mismo tiempo y al menos, según Central de Noticias, cuya cercanía con Zapote es innegable, hablaron de que renunciarán 5 personas. Sus nombres los conoceremos en cuestión de horas, así que suscríbanse a la comunidad de notificaciones en WhatsApp enviando un mensaje al 7018-8810 de delfino.cr para confirmarlos tan pronto se anuncien. Digo, tampoco es como que son un gran misterio, ¿cierto? Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa.
Congresistas de Limón y gobierno chocan en proyecto para que Habdeba pague condena judicial con recursos del canon de APM Terminals. Diputados que representan a la provincia de Limón y los representantes del oficialismo se enfrentaron este miércoles durante el trámite del proyecto de ley que pretende autorizar a Habdeba a pagar más de 9.544 millones de colones por concepto de una demanda laboral que perdió, usando recursos del canon de desarrollo de la provincia que paga la empresa APM Terminals por operar el puerto de Moín. La disputa surgió porque los diputados de Limón plantearon que Hacienda y Habdeba deban reintegrar el dinero que se usará para pagar la demanda, algo a lo que el gobierno se opone. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Congreso de El Salvador aprueba cambio para acelerar procesos de reforma constitucional. El Congreso de El Salvador ratificó el miércoles una reforma constitucional que permite modificar la Carta Magna en una sola legislatura, eliminando el requisito previo de aprobación en 2 períodos legislativos consecutivos. La medida fue impulsada por el oficialismo y respaldada por la mayoría del partido Nuevas Ideas, que controla la Asamblea Legislativa. Pasamos a Chile porque la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reforma previsional que modifica sustancialmente el sistema de pensiones del país, en una de las principales iniciativas impulsadas por el gobierno del presidente Gabriel Boric. Por último, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó la ley que otorga mayores facultades a las autoridades federales para deportar a migrantes en situación irregular acusados de delitos y anunció que su gobierno planea trasladar a algunos de los peores delincuentes extranjeros a un centro de detención en la bahía de Guantánamo, en Cuba. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr. Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr.